Me preguntan si cuando se entrega una enganga, le entrega la enganga por el mismo camino del Munanzo Congo. No, en ningún momento te entregan o te la tienen que entregar por el camino del Munanzo Congo. Por los tratados del Munanzo Congo sí, pero si ahora tú te rayaste en una enganga de Siete Rayos Sarabanda, pero tú eres hijo de Siete Rayos, hay que darte una enganga, un candango, cazuela de barro, por Siete Rayos y Sasi Santa Bárbara bendita. Ahora, si te rayaron en una ganga de Siete Rayos Sarabanda y tú tienes camino de Sarabanda, pues te van a dar una enganga de Sarabanda. Es así como funciona esto. Esto no es de que la enganga del padrino es Siete Rayos Sarabanda y para todo el mundo es Siete Rayos Sarabanda y todas las engangas que entregan son Siete Rayos Sarabanda. No es así. Las engangas tienen que darse de acorde al camino que tiene la persona. Si sacó, como volvimos a repetir, que es hijo de Sarabanda, pues se le entrega una enganga cuando sea tata y él aprenda lo de engueyo, se le entrega una enganga de Sarabanda. Mamachola no tiene enganga. Mamachola, la caridad del cobre, tiene un candango cazuela de barro más alto y los palos que se ponen son palos alrededor de 3 pulgadas y media a 4. No pueden ser palos altos. Los fundamentos no hay en ganga de Guatarean Bochosi. Hay fundamentos de Guatarean Bochosi. Guatarean el cazador, San Norberto, el cazador que siempre da el blanco, el que nunca falla. No pueden dar, si está rayada en una ganga de Sarabanda, a todo el mundo que le den un Sarabanda para todo el mundo, porque no saben hacer otra cosa, nada más que dar un Sarabanda. No, no es así. Si usted es hijo de Sarabanda, usted le da la ganga por Sarabanda. Pero eso de que te doy una ganga de porque esta es la que tengo yo, no, eso no es así. Todas las engangas son diferentes, totalmente diferentes. ¿Por qué? Porque existen los convenios o tratados. Toda enganga, toda enganga, no importa el camino que tenga, lleva una escalera de metal, de hierro. Eso es importante. Explico todo esto para que no quede duda de lo que ustedes están haciendo. Todas las engangas son diferentes, todas las engangas trabajan diferente y las engangas, como dijimos, no se dan, lo vuelvo a repetir, por el camino del tata, de su padrino. No, van a tener convenios o tratados de la enganga de su padrino, porque va a tener un gajo de la enganga que va a construir, pero tienen que dársela, atiendan, por el camino de que usted lo rayaron. Usted le dieron un 7 rayos y usted hijo de Sarabanda y está mal dado. Usted hijo de Sarabanda y le dan otra enganga que no sea de Sarabanda y está mal. Ahora usted puede tener una enganga de Sarabanda, puede tener otra enganga de 7 rayos, pero ese caldero trabaja junto. 7 rayos con Sarabanda. Nunca puede ser Sarabanda con 7 rayos. Tiene que ser el santo primero. Santa Bárbara. O sea, 7 rayos, Sarabanda. No puede existir un Sarabanda 7 rayos. Está mal. Totalmente mal. Eso es todo lo que quiero decir. Estos son pequeños consejos para aquellos que son ganguleros o están en esto y quieren ir acabando más con las cosas o aprendiendo más. Eso es todo. Salam aleikum para todos los tataitas allá y en Gueyo. Las engangas tienen que tener bejuco, raíces aéreas, son importantes en la enganga.
Las engangas tienen que tener dos ataúdes, uno pequeño dentro de la enganga y otro grande, más grande afuera. Las engangas todas tienen que tener un dilongo, un plato blanco. ¿Qué más? No, quieren saber mucho. Salam aleikum para todos esos tatas, dandilé, que Zambia maracutara a todos los diamis. Salam aleikum.